Abracadabra, patas de cabra. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy mi Rocket Yo soy Fanny. y esto es Paranormalia. Estamos en el capítulo... Lo voy a poner en bloopers. Estamos en el capítulo número 8 y no pensé avanzar tan rápido. Ya estamos a 2 capítulos. Del capítulo número 10 de Paranormalia. ¿Y qué vamos a preparar para el capítulo 10? O sea, fue como algo... Hubo un cambio, si notaron, hubo un cambio en el capítulo 5. La numeración ya no es con números arábigos desde el capítulo 5. ¿Y ahora qué pasará en este capítulo 10? Tal vez sea una sorpresa, tal vez sea 2. No lo sé, si quieren también ustedes pueden dejarnos en comentarios de qué les gustaría que habláramos para dentro de 2 capítulos, qué tema les gustaría, porque podríamos seguir con la saga de brujas, pero quizá salirnos un poquito de la saga para hacer el capítulo 10 podría estar bastante cool también. Podríamos irlos alternando. También, o sea... Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de brujas europeas. Las brujas por sí solas pueden dar para un capítulo entero, pero vamos a tratar de hacerlo lo más preciso que podamos en esta ocasión, porque vamos a continuar con cosas más específicas sobre brujas europeas en el futuro, me parece. Sí, por ahí vamos a empezarla a dividir un poquito, porque tenemos brujas muy famosas europeas como Baba Yaga, que es algo también curioso todo lo de Baba Yaga, porque pues es Rusia, y Rusia entra en Asia continental, entonces no sabemos exactamente de qué parte de Rusia sea Baba Yaga, si sea de la parte europea o de la parte asiática. ¿Tú qué sabes de ello? O sea, nada más como para ir adentrándonos un poquito. No sé de dónde sea. Yo por lo que, o sea, por el nombre me suena un poquito más hacia el lado asiático. Sin embargo, el cómo la describen, que es una viejita, etcétera, me suena más... Es que el folclore se parece mucho al europeo. Ajá. Pero quién sabe, porque hay partes de... es que es un revolvedero. Pasa cuando tu país está en 2 continentes. Odio la geopolítica. ¿Por qué, Dios mío? Pero brujas europeas. O sea, estas son como las clásicas brujas que conocemos todos, las de el sombrero puntiagudo con su escoba, su gato negro, que por ahí andaba rata, aunque es gato gris. Su caso para sus pócimas. Caldero. Su caldero, ¿cierto? Y su cabaña en el bosque, que la neta para mí es una vida muy tranquila, estar en una cabaña en el bosque alejada de toda la sociedad. Es el goal. O sea, no sé, producción creo que estaría de acuerdo si le dijera vámonos a una cabaña en el bosque lejos de todo el mundo con un gato negro en especial. Es el goal. Vamos a privatizar una palapa en el bosque de Aragón. Oye, si privatizar una palapa no estaría nada mal. Yo solo digo. Pero sí, o sea, son todo este folclore, o sea, que entra también un poco y que es un tema que a mí me llama mucho la atención. Porque muchas veces es como el arte céltico o la magia céltica y luego la magia pagana y luego las brujas europeas. O sea, yo entiendo, sé que hablamos de básicamente lo mismo, sé cuál es el arte y la magia céltica, sé por qué se le dice pagano. O sea, básicamente nosotros seríamos paganos si siguiéramos una religión politeísta como la seguían los aztecas. Pero incluso me gusta todo este misticismo porque justamente viene la edad oscura que le conocían, que es dentro de la Edad Media, y donde también se manejó mucho esto de los magos, igual los magos tipo Merlín, donde se manejó también justamente estas como reconocimiento a la magia que también utilizaban el poder natural y demás. Incluso no es publicidad pagada, desearía que lo que voy a decir fuera patrocinado, pero Ubisoft, guiño guiño. Pero, o sea, por ejemplo, una de las referencias actuales que más se me ocurre es el juego que se supone están produciendo de Assassin's Creed, que se llama Assassin's Creed Hexex, algo así, donde el logo de los asesinos está hecho con ramas y luego te dan a entender que va a ser acerca de esa edad oscura y acerca de la magia pagana y de la magia celta, lo cual es como, ¿tú qué sabes más de esto? ¿Por qué se hace esta división de, sí, los celtas, sí, los paganos?
Pagano es como un término sombrilla y entran los celtas, entran los nórdicos, pues como dices, casi todas las religiones y casi todas las tradiciones que no son las abrámicas. Okay. Por ejemplo, judíos y católicos y cristianos y todos ellos pues ya no están en el club de los paganos. Los celtas, ¿qué más me habías dicho? Celtas, paganos y ¿qué otra cosa? Celtas, paganos... La cosa es que todas esas regiones tenían su forma de crear magia y de hacer... Y es que la palabra es magia. La palabra es magia. Han estado como adornándola por mucho tiempo, pero la palabra es magia. Han estado muchas regiones haciendo diferentes tipos de magia antes de que llegaran las colonizaciones, antes de que llegaran las evangelizaciones y todo esto. Todos los pueblos tenían su propia magia, tenían su propia forma de hacer magia. Y si hablamos de magia ceremonial, que esa es otra cosa, ese ya podría ser otro capítulo. Pero hasta donde sé, todo lo de la magia ceremonial viene desde probablemente Mesopotamia. Ok, sí, me suena. Mesopotamia, me parece que como los sumerios eran la primera religión y todo, ahí fue donde se desarrolló lo que conocemos como magia ceremonial, desde Mesopotamia. De ahí, me parece, se extendió a Egipto y de ahí se fue a otras partes del mundo porque pues a todo mundo le encantaba ir de vacaciones a Egipto a tratar de colonizar o cosas así. Sí, esto por ejemplo que dijiste de la magia ceremonial nos puede dar, o sea, a mí mi mente se empezó a debrayar un poco y fue así de quizá en alguno hacer hasta de magia vudú, de la santería y todo esto, eso ¿no? estaría chido. Uno de magia vudú, otro de santería. Yo quiero uno de telema, pero va a ser uf. Ok, eso Pero me es asusta. en el futuro. Ok, eso me asusta. No asusta, pero está jugoso. Está Ok. muy jugoso. Ok. Algo iba a comentar acerca de que todo esto tiene que ver con las brujas europeas y el cómo es que se ha ido distorsionando, bueno, no distorsionando, pero cómo incluso se han tenido distintos conceptos, ¿no? de las brujas ahí en Europa, o sea, desde cómo las platiqué, de la clásica bruja con su sombrero puntiagudo, vestidas de negro, con su caldero y demás, que por cierto, hace no mucho yo leí una investigación que habían dicho que realmente no eran que fueran brujas, sino lo empezaron a pintar así porque vivían alejado y porque Edad Media, todo este como cambio entre la Edad Media y el Renacimiento, este espacio justamente de la Edad Oscura donde estaba este cambio de época, las personas que vendían cerveza eran mujeres. Las mujeres eran las productoras de cerveza y obviamente tenían que mantenerse alejadas por los vapores de la producción de alcohol, por si explotaba un silo, obviamente no afectar a más personas. Y pues obviamente tenían un gato. ¿Por qué? Porque pues las semillas y demás atraían a roedores. ¿Qué te ayuda a exterminar o a cazar los roedores? Un gato. O sea, y la señal para... Obviamente el sombrero no me acuerdo qué tenía que ver con la vestimenta, pero creo que el sombrero indicaba de, güey, soy productora de cerveza. Pero por lo que comprendí, no era un sombrero tal cual puntiagudo, sino era un sombrero como lo que utilizaban los peregrinos, o sea, como los pintan en Thanksgiving Day, un sombrero similar. Esos sombreros indicaban que pues eras productora de cerveza. Y obviamente pues tenían su caldero donde estaban fermentando la cebada, el trigo y todos los ingredientes con los que ellas producían su cerveza. Y poner la escoba fuera de su puerta indicaba que había todavía cerveza a la venta, que todavía tenían stock de cerveza. Aunque todos esos elementos sí los usaban otras personas que sí hacían magia y que sí están vinculadas con la brujería. Ok. Todo eso. ¿Desarrolla? Todo eso justamente. Pues es que es como, por ejemplo, la escoba de por sí es una herramienta mágica. En muchas ramas de la magia pues pagana, por ejemplo celta y así. He oído que muchas veces representa, por ejemplo, digamos, como que lo masculino, unido a lo femenino, que son como las cerditas, por así decirlo. Okay. Y que también la puedes usar literalmente para limpiar energéticamente. Así como limpias tú tu mugre. Ajá, como en Año Nuevo, ¿no? Que dicen que barras que para... tienes que barrer de donde crees que viene.
Después es limpiar energéticamente. Limpias literalmente, pero también limpias energéticamente todo. Ok, yo normalmente lo hago para correr a los invitados. Rúmbale, ¿no? Hay mucho tráfico. A esta hora salen A esta todos los hora no hay borrachos. tráfico. A esta hora salen todos los borrachos de las fiestas. Así que no les agarre el tráfico. Pero sí, muchas veces se usa para eso. Incluso hay personas que antes de, por ejemplo, de hacer rituales o cosas así, barren. Literalmente barren Ok. para eso. El sombrero, ¿verdad? Ajá. El sombrero. El sombrero también había visto que para varias personas simboliza, está en forma como de piquito. Ajá. Simboliza, por ejemplo, tu conexión, que tú estás aquí, con la divinidad que está arriba. Ok. Piensan un poquito como lo de las pirámides. Ajá, lo asocio más al pentagrama. Uh-huh. Que el pentagrama, depende de cómo lo acomodes, si tiene el pico hacia arriba, es que están priorizando la espiritualidad sobre los 4 elementos. Si está invertido el pentagrama, que el pico está hacia abajo, se priorizan los 4 elementos, o en este caso se prioriza la naturaleza sobre la espiritualidad. Y que todo esto según indica qué tipo de magia es la que ocupa la bruja o el hechicero, ¿no? O sea, si es más magia apegada hacia lo natural, que... Es ambientación. Déjala, mira. Pero, se supone que esto indicaba, ¿no? Como que si eras una bruja o un mago de magia verde, que fue como lo que estaba empezando a comentar, que dijiste que también sería interesante tocar algo acerca de los tipos de magia. Que son, siento yo que eran los que hacían justamente las pociones, los que se encargaban de estudiar toda la herbolaria para hacer la medicina naturista, ¿no? O yo lo veo así, o sea, más que son magos, son brujos y están haciendo pócimas, es como de, güey, te puedo dar esta planta y te va a ayudar para la tos, ¿no? Te puedo dar esta planta, te puedo dar tu té de estafiate, ¿verdad? Ay, no, grande el té de estafiate, lo amo. Sabe horrible, pero lo amo. Pero, o sea, puede ser este tipo de cosas, güey. No estaban haciendo una poción, ¿no? No. O sea, estaban dándote un té de tronco, un té de estafiate, porque estás enfermísimo del estómago. Que muchos de los conocimientos que tenían estas culturas se fueron apropiando a la medicina occidental. O sea, fue como... Te persiguen, te evangelizan y todo, y luego descubren que tenías razón. Y que un té de estafiate sí te va a salvar de la diarrea de tu vida. De la diarrea de tu vida. Pero es hasta que esos señores los descubrieron que dijeron como, mira, sí tenían razón, estás locas o no sé. O sea, bueno. Pero era como la forma de indicar qué hacían, ¿no? Era como en vez de ponerle, no sé, farmacia, ponías tu pentagrama al revés y es de carnal, si te sientes mal, ven aquí, ¿no? Que vuelvan los valores tradicionales. De poner tu pentagrama al revés para saber que eres una farmacia, por favor. No, médico. Médico. Pues igual. Yo quiero ir con un médico que tenga su pentagrama así al revés. Pero, y por ejemplo ya, o sea, la estrella, por ejemplo, ya al derecho, indicaba justamente esto de que eras alguien que estaba más en contacto con la espiritualidad, ¿no? Ya sea alguien que leyera las cartas, alguien que te leyera la mano, alguien que te leyera la bola de cristal. Nunca he entendido cómo funciona eso, siempre me ha llamado la atención. Cristalomancia. No sé si lo aterrizamos algo más como comercial, Trelawney, que me recuerdas a Trelawney, bueno, no nada más a mí, también a producción. Trelawney podría ya poner hacia afuera de su casa el pentagrama. Pues sí, yo creo que lo hace. Literalmente. Y Madame Pomfrey podría poner su pentagrama al revés, indicando que está primero la naturaleza, ¿no? Y otra de las cuestiones que aquí que me venían desde hace rato que empezaste a indicar, justamente lo del sombrero, ¿no? Estábamos con ello antes de cambiar de tema. O sea, el sombrero indicaba que estás señalando como a la divinidad. Es como tu conexión con la divinidad o con el universo, por así decirlo. Ok. Es más como simbólico. Ok. Y, por ejemplo, tenemos el elemento del caldero. Hay que... Pues el caldero es donde está toda la magia. Okay, es donde haces todo. O sea, ahí viene lo mismo que yo te dije, ¿no? O sea, de que quizá no estaban haciendo una poción, sino estaban haciendo su té de estafiate en cantidades industriales para llevarlo al pueblo, ¿no? Pero todavía en muchas tradiciones usan el caldero. Para hacer incluso rituales, ponen velas ahí, cosas así. Ok, eso no sabía.
Pones tu velita, la vistes, le pones tu nombre, ya te iba a doxear. Y pones, no sé, hierbita de lo que quieras. Quiero, no sé, dinero, pues va, canela, canela, en el caldero y con tu velita. Ok. Aprendes. Hay muchos que todavía hacen eso, por ejemplo, los que son como, sobre todo, los que son más en esto del neopaganismo, como los wicanos. Okay. Hacen Justamente, esta clase de magia. Wiccas, era la otra que se me había ido hace rato. Ajá. Que las empecé a enumerar. Wicanos, sí. Y un gato, ¿cómo? O sea, yo sé de los gatos, pero explícanos tú. Los gatitos son cool y ya. Ok. No sé la verdad. O sea, Mira. sí sé que tienen como mucha conexión con todo esto, pero no podría decirte exactamente por qué. Solo de la misma forma en la que yo siento. Un perro podría ser intuitivo o guardián o algo así, o compañero. Pues Ok. lo mismo. Pues mira, por lo que yo sé de los gatos, si esto va a cruzar como con distintas teorías, una de las teorías más fuertes y que también estuvo muy de moda y muy sonada fue actualmente con lo de los pulpos, que dijeron, no, pues que siempre sí son extraterrestres, carnal. Se supone que también otra de las especies dentro del planeta Tierra como que no coincide el ADN con el resto de las especies. Los gatos. No solo los gatos, o sea, todos los felinos. Y que básicamente los Thundercats eran una señal de que nos estaba dando alguien que ya sabía eso. Ay, yo no se callan. O sea, que los Thundercats había sido alguien que creó a los Thundercats, así como de, güey, yo sé que los felinos son una especie felina, así humanoide, y que vienen de otro planeta, ¿no? O sea, y no me acuerdo también en dónde estaba leyendo, así como es como un pequeño brevario de que las especies, y había una especie felina, y que los gatos eran como sus cuidadores, ¿no? O sea, bueno, no sus cuidadores, sino quienes les avisaban así de, güey, no mames, los humanos la están cagando. Wow. Entonces... Esa teoría la escuchó mi tío en la facultad de veterinaria. Ok. Ok, aquí tenemos todavía más pruebas. Y de veterinaria, güey. No me supo decir qué maestra había sido, pero dice que era una maestra que era muy, muy convincente. Yo pensé que iba a salir como algo muy hippie. No sé si era hippie o no, solo me dijo que era muy convincente, que empezabas como... Ya empezar a dudar. Ajá, ¿sí? empezabas escéptico hasta que ya decías como, lo considerabas. Entonces, esta como conexión a mí me genera como este ruido, porque, por ejemplo, los egipcios adoraban a los gatos. También he leído que muchas veces los gatos ayudan a limpiar las malas energías. Y que son, pero pobrecitos. Y que son de los animales que más canalizan, y que por eso es que ellos están limpiando todo el tiempo, porque limpia tu mala energía, y pues ellos al limpiarse, pues lo mismo que tú platicaste, ¿no? El proceso de limpiar también es porque ellos están limpiando su energía. Ay, sí, pero pobrecitos, por eso están todos nerviosos. Y por lo que he llegado incluso yo a observar entre mis propios gatos, siento que los gatos son más sensibles a ver cosas que nosotros no podemos ver. Y dicen también que, o sea, y mi mamá me contó que una vez ella vino aquí a la casa a visitarme, y que yo estaba arriba, no me acuerdo qué fue, pero ella venía un poco lastimada de la rodilla porque se había resbalado, y que llegó Blanquita y se le posicionó en la rodilla y ella empezó a ronronear y se le calmó el dolor. Una vez leí, espero encontrar la fuente pronto, pero una vez leí que cuando, por ejemplo, países nórdicos, en las épocas antes de la evangelización y todo, se casaban las parejas, y que era una costumbre, te digo, espero ojalá encontrar las fuentes porque me gustó mucho ese dato, que era una costumbre que a veces el novio le regalaba un gatito a la novia. Ojalá voy a buscarlo de verdad porque me encanta ese dato, lo amo con todo mi corazón. En producción ya casi sigue haciendo su lista de quiero que sea un gato negro. O sea, y esto es como por las cuales yo creo que los gatos siempre fueron compañeros de, ¿no? O sea, y sobre todo pues en Europa, o sea, si agarras a un gato de que no sea como una raza en específico, no sea un siamés, no sea un siamés rayado como Blanca, sea por ejemplo alguna cruza como Rata, que Rata es una cruza de gato
mi papá decía que de gato eléctrico con ruso azul, por eso es que el gris de rata es tan intenso, porque es cruzado con un ruso azul. Casi siempre cuando es un gato como sin raza, digámoslo así, te lo ponen en cartilla de vacunación como europeo doméstico. O sea, en Europa claramente que había gatos. Iba a decir en Egipto los gatos pelones, pero no, los gatos pelones son canadienses. Son siameses, ¿no? Los de Egipto. Ajá. Son siameses. Como Milo. Sí. ¿Qué tan importantes habrán sido los gatos que tenían su propia deidad, Aimin? O sea, y es como por eso que siento yo, o sea, tanto en Europa hay muchos gatos, que yo creo que Europa, quieras o no, era un lugar con un chingo de plagas, ratas. ¿Quiénes se chingaban a las ratas? Los gatos. O sea, y los gatos también en algún momento, no me acuerdo en qué país, sé que no fue en Europa porque ahí ni a madrazos se atreverían a decir eso, fueron considerados plaga. Ajá. Incluso actualmente, ¿no? O sea, Estambul es uno de los países que está hasta su madre de gatos. Y si tú corres a un gato y le pegas, tú vas al tambo, porque son considerados animales sagrados. O sea, no nada más fueron con los egipcios, fue en Estambul. Los vikingos tenían gatos también. O sea, lo que tú dijiste, o sea, te daban un gato el día de tu boda. O sea, también se supone que era buen presagio de que los barcos vikingos no eran tan grandes algunos. Algunos solo eran los draugas, que eran los barcos como en forma de serpiente. Los drakkar. La drakkar. Ajá. Los draugars eran los más grandes, ¿no? Ajá. Y los drakkars eran los que tenían a los remadores. Y decían que si un gato llegaba a tu drakkar, era porque, no me acuerdo qué dios, estaba diciéndote que vas a tener muy buen camino. Sí, yo también por eso. Freya tenía tenía una carreta llena de jalada por gatos. Ajá. Ya, perdón, me emocioné mucho. Y se me hicieron bolas las patas. Sí, no, yo luego fue, así vino la iluminación de, güey, Freya tenía una carreta. ¿Qué idiotez estás diciendo? ¿Cómo es que lo estás olvidando? Freya tenía su carreta jalada por gatos. Y diosa de la guerra y del amor, la amo. Hay que hacer un capítulo de gatos. No, porque van a haber dos que nos van a robar el protagonismo. Sí, que salgan. ¿Qué ibas a mencionar tú hace rato? ¿O ya se te olvidó lo que ibas a mencionar? No, iba a cambiar de tema. Ok. Que hace rato habías mencionado que habían muchas como desinformaciones, no desinformaciones, sino como muchas interpretaciones, distorsiones acerca de la información. Ajá, de todo esto. Porque incluso yo estaba pensando, y justamente era lo que yo iba a llevar también. O sea, me acordé de la película de The Witch. Ah, sí, es cierto. O sea, también está ese tipo de brujas, ¿no? Que eran las que hacían sus aquelarres desnudas en medio de una fogata. Y Black Phillip y todo eso. Muy buena película, la quiero volver a ver. Me siento mal porque me dio flojera. Tal vez solo la tengo que volver a ver. Es que sí es pesada, es como Hereditary. Y Hereditary sí me gustó. Yo las sentí pesadas porque era más como un terror psicológico. Y eso que yo estaba emocionada con la de The Witch porque me encanta todo lo de las brujas. Pero... ¿Ya por qué sale Anya Taylor-Joy? Algo no clicó ahí. Pero bueno. O sea, pero eso es como a lo que yo iba, ¿no? Y creo que va justo de la mano con toda la desinformación de las brujas. Hay demasiada desinformación. Pero... O sea, no estoy diciendo que The Witch sea desinformación. De hecho, creo que es una de las películas más acertadas en ese ámbito, de ese lado de la brujería. Me voy a meter un poco con Hécate. Ok. Porque últimamente he visto que muchas personas dicen como Hécate, diosa de la brujería griega y no sé qué tanta cosa, de las encrucijadas y no sé qué tanta cosa. Pero el problema es que nada de eso es cierto. Ok. Porque Hécate, para empezar, no era una diosa, era una titánide. No me acuerdo si sus padres eran... sí, sus padres eran 2 titanes. Era titánide. Y no era, en todo caso, de la brujería, sino... ¿De qué? Pues en todo caso creo que solo sería de las encrucijadas. Porque la asociación con la brujería no estaba en ninguna parte en la Grecia antigua ni nada.
De hecho, ni siquiera habían tantísimos cultos a Hécate en esa época como los hay ahora. Es como más popular ahora Por la desinformación misma. que en ese entonces. Pues no sé, no sabría decir si es desinformación, porque puedo imaginarme de dónde pudo haber salido eso. Lo de las encrucijadas, los caminos, es como, si es la diosa del cruce de caminos, pues en los caminos probablemente hay algo, hay como algún portal, hay algo así. Me imagino que pudo haber salido de ahí. Sí, de ahí vino a mi mente el nudo de bruja. ¿De qué? El clásico nudo de bruja. Ah, esa es otra cosa. O sea, pero vino a mi mente justamente por cómo están como justamente cruzados. Uh-huh. O sea, hay otro también que me ha llamado la atención. En algún lugar, y tú lo habías creo que comentado en el capítulo anterior, de la escoba, lo que le untaban y las hacía sentir volar. Cuéntanos más de ello, porque estoy casi seguro que viene de allá también. Sí, en parte de lo de la escoba sí viene de ahí. Bueno, especialmente eso de que la escoba voladora. Ajá. Pues sí, iba de que le untaban cosas nada diferente a lo que le ponen a los brownies. Ok, no, sí, muy ¿Esa diferente. clase de cosas? Sí, o sea, muy diferente porque creo que te pongas mota, ahí no te va a hacer que se te va a dormir, más que... O sea, pero me refiero como a esa clase de cosas que... De sustancias. De vaya. sustancias. Que son naturales. Ajá, pero que tenían un sentido ritual. Entonces, obviamente las morras estaban más que voladísimas. Pero no es como que... digo, es como lo de los brownies. Ok. O sea, era un proceso... Pero a lo que voy... O sea, ¿es algo que venía de Europa o fue de Probablemente sí venía de Europa. Ok, justamente de este lado ya como lo que veníamos hablando, de los celtas, lo wicano... Uh-huh. O sea, a mí me da más como esas vibes justamente por el hecho de que eran el lado brujil, si lo podemos llamar de una manera, Uh-huh. más pegado hacia lo natural. Uh-huh. De hecho, las brujas, pues todo tiene que ver con lo natural. Absolutamente todo. Lo natural no está divorciado de ninguna manera de lo espiritual. Ajá, solo es lo que decía con lo Uh-huh. del pentagrama, o sea, solo dependía con el enfoque que le fueras a dar. Uh-huh. Pues todo está, sí, todo está comunicado, como es arriba es abajo, todo junto. Ok, y otra de las cosas que creo que también es muy, o se tiene que esclarecer también muy cañón, sobre todo en este tema de las brujas europeas, es el hecho de la Santa Inquisición. Wow, ya vamos allá. Tan rápido, wow. Ok. Todo empezó una no bonita tarde. No, ni siquiera era tarde. Ya esta se nubló seguramente a esta hora. A esta hora se murió. Todo empezó en la Edad Media, porque obviamente tenía que ser en la Edad Media. Probablemente con una bula papal de Inocencio VIII, me parece. Okay. Antes de esa bula se sabía que existían brujas y todo, pero no era como que uno no las podía señalar y dos, no podía siquiera creer en eso, porque creer que existe la brujería ya era pecado. Okay. El simple hecho como de desafiar la idea de que... La propia creencia. La propia creencia, la idea de que algo pueda ser obra de Dios y que pueda ser obra de otra cosa, eso ya era pecado. Entonces pensar ni siquiera en la existencia de la brujería era pecado. Entonces existían las brujas, pero no era como de que... ¿Estás diciendo que lo que creíamos que son pensamientos que creíamos que creíamos? Perdón, no me mueves. La cosa es que sí existían estas personas, sí existían estas creencias, estas prácticas, y no era como que no las persiguieran, porque obviamente era como, no hagas eso, es incómodo, ¿verdad? Obviamente trataban como de cristianizar todas estas cosas y cristianizar a las personas y todo, pero no era como tal cual persecución hasta que pasó esa bula, que fue como, ok, sí existe la brujería, en primer lugar. En segundo lugar, no es nuestra amiga, porque lo dicen algunos fragmentos de la Biblia. Lo tenía aquí. Ese fragmentito lo tenía aquí. Hay dos.
Uno está en Éxodo y otro está en Deuterónimo. En Deuterónimo dice: no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea, agorero o hechicero. Eso dice Deuterónimo 18, del 10 al 12. Y en Éxodos 22, 18 dice: a los hechiceros no los dejarán con vida. Y con esto, y otro texto que no es nada bonito, que se llama el Malleus Maleficarum, con eso fue suficiente para justificar toda la maldad que hicieron en ese entonces. Ok. Aquí lo curioso y lo contradictorio es justamente si ellos mismos decían que creer en o decir que había brujas era pecado, la propia iglesia estaba pecando. Fue porque ya lo cambió, digamos, como que cambió las reglas. Inocencia dijo: bueno, sí existen las brujas, pero si ustedes las dejan vivir, hay de ustedes. Ajá, aparte, o sea, que básicamente cualquier mujer era condenada de brujería, ¿no? O sea, y eso es fue como de, culpa sabes leer, bruja. Y eso fue culpa del Malleus Maleficarum, que lo escribieron 2 incels, básicamente. Ok. También tengo los nombres de esos malditos aquí. Heinrich Kramer y Jacob Springer. Alemanes tenían que ser. Kramer, sobre todo. Y de hecho, sí, todo empezó en Alemania. En Alemania. Justamente, como... ajá. Sí, y es que aquí viene volviendo el tema de hace rato, ¿no? O sea, las brujas productoras de cerveza Alemania, producción de cerveza Alemania. Pero, o sea, todo esto al final de cuentas, o sea, te digo, ¿sabes leer? Bruja. O sea, incluso hasta la parodia que sale en Los Simpson y en otros. Mi cultivo de nabos no ha crecido. ¡Bruja! No, sí, tal cual. ¿Sabes? O sea, y aparte sus idioteces. Te vamos a ahogar. Si te ahogas serás perdonada y absuelta por Dios, pero si no te ahogas eres bruja. Te vamos a aventar con esta escoba. Si te partes tu madre, Dios te va a perdonar. Si eres bruja, saldrás volando. Die Hexenhammer se llama. Die Hexenhammer. El martillo de las brujas. Malleus Maleficarum. Y hay otro, el de la hoguera, ese sí no sé. Creo que era ya cuando era así de, no, sí es súper bruja, ¿no? O sea, creo que ese no había como opción de producción, lo está enseñando. ¿El Malleus? ¿Lo encontraste? O sea, era el hecho justamente. Creo que la hoguera sí era de, güey, no nos queda duda de que eres bruja, ¿no? O si había alguna como, si no te quemas o algo. Es ahí donde yo me perdí con lo de la hoguera. Con lo de la hoguera, que yo sepa, era... O sea, hemos visto más hogueras en ficción que lo que pasaron ahí. Ok. Sí tenían sus formas horribles de matarlas y todo. Pero que yo sepa, lo de la hoguera no era tan común como pensamos que era. No era como que cada 2 días estuvieran quemando a alguien. Que sí, lo hicieron. Pero no era como que cada 2 días lo estuvieran haciendo. Creo que el Malleus Maleficarum lo empezó sobre todo Kramer, porque lo rechazó una mujer y dijo: ahora todas son brujas, van a ver, se van a arrepentir, malditas. A lo mejor lo malinterpretaron. Y escribió como de esa maldita bruja en forma despectiva. Y escribió como 200 páginas de pura misoginia. Un incel, te digo, es un incel. Es tal cual un incel. Porque pasaron muchas cosas para que, digamos, lo aceptaran. Para empezar, se cree que falsificó, que había tenido aceptación de profesores o algo así. Dijo: sí que lo aceptaron. Y que al parecer eso como que lo falsificó. Quién sabe cómo logró convencer al Papa Inocencio, que gracias a esa bula fue como que le dio publicidad a su libro horrible. ¿Cómo podías identificar a una bruja en ese entonces? Si sabía leer, si su cultivo de flores era mejor que el tuyo. No me acuerdo, o sea, pero es que ya se me está cruzando con lo del libro de las brujas. El de cómo identificar una bruja. Los hoyuelos de la nariz los tiene. Sí, ese es otro. Sí, pero ese fue escrito para niños. No, pero hay un texto que sí es así de explícito. Por ejemplo, eres pelirrojo o tienes ¿qué? Como pecas o cualquier cosa así, es como Bueno, de hecho se supone que justamente en este periodo de la Santa Inquisición y demás, habríamos
podido, y digo habríamos porque como que escarbando en mi árbol genealógico, o sea, tuve que ver con algo de esa época más para atrás, o sea, por lo menos de mis bisabuelos de parte de mi mamá. Ujú. Mi bisabuela venía de Francia, mi bisabuelo de, no me acuerdo, ahí sí estoy bien confundido, si de España o de Irlanda, o sea, nada que ver el uno con el otro, ¿no? Pero así de confundido estoy. O sea, como que sí tenía que ver. Y el chiste es que probablemente incluso personas que tenían ascendencia o que tendrían ascendencia alemana Ujú. habrían podido nacer con ojos o amarillos o rojos. Mm. Pero que durante todo este proceso exterminaron con todas esas personas por el hecho de, tiene los ojos de ese color, bruja, Ajá. tiene los ojos rojos, tiene que ver con el diablo, ¿sabes? O sea, en todo ese proceso fue donde se dio esto. Y se supone, no me acuerdo qué actriz era la que tenía los ojos, siempre se me olvida su nombre, la que tenía los ojos como lilas. Elizabeth Taylor. Ándale, siempre, o sea, es el nombre que nunca se me olvida cuando estoy hablando de otra cosa. Yo, sí, Elizabeth Taylor en tal película, Elizabeth Taylor en esta otra cosa, pero cuando me hago referencia de sus ojos es como de... Elizabeth Taylor. O sea, se supone que incluso muchas personas, o sea, ahí se dice que porque fue ella un poco con el gen albino y bla, 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 y los vasitos de sangre con su tono azul, eso que se viera lila. Pero se supone que incluso pudo haber personas con los ojos lilas de manera intensa, o sea, no un lila, un lila más azul. no, un lila más intenso que el de Elizabeth Taylor, a ese Wow. tono como rosado, como moradoso, algo así. Qué bonito. Pero en todo este proceso, Europa se encargó de exterminar a todas esas personas. Así que, Santa Inquisición, pudo haber nacido con los ojos rojos y me hubiera encantado tener los ojos rojos. Hay textos que sí son más explícitos acerca de esa clase como de, según ellos, anomalías. En Maleus Maleficarum dice, es una mujer. Es bruja. Pásele, pásele, pásele a la hoguera, mujer. Pásele, bella dama. Tengo fragmentos especialmente feos acerca de eso. Chécate esta poesía. Dice, las mujeres son más crédulas, más propensas a la malignidad y embusteras por naturaleza. Después de todo, todos los reinos del mundo han sido derribados por mujeres. Y muchas otras cosas acerca de que son como más carnales y por lo tanto no son tan listas y pueden caer más fácil en el pecado y cosas como esas. Podría notarse además que hay un defecto de formación en la mujer porque fue formada de una costilla curva, es decir, de una costilla del pecho. Está torcida y opuesta al varón. Como es animal imperfecto, siempre engaña. O sea, animal. Si ni siquiera es como, es un humano imperfecto, es un animal imperfecto. A ver si no nos toman el video, ¿no? Claro, cabe aclarar que nosotros no lo estamos diciendo, es una cita del Maleus Maleficarum. Pero ¿qué más podemos hablar acerca de todo esto? De las brujas europeas. ¿Qué es lo que tú sabes? Porque tú me dijiste que tú andabas desatada y que habías hecho una investigación como para una temporada de Paranormalia entera, ¿eh? Es que no se podría acabar con el tema de las brujas en un programa. Sí, no. Pero podríamos intentar abarcar un poquito más. O, antes de seguir ahondando en el tema, habíamos dicho que el capítulo anterior se quedaron anécdotas pendientes, porque justamente, y lo dije al final del video, van a llegar en cuanto producción nos haga el favor de darle stop a la cámara. Le dio stop y empezaron a bombardear WhatsApp con todas las anécdotas. Amels nos volvió a contar unas pequeñas anécdotas, tanto pueden estar en relación con el programa anterior como no. Entonces, no sé, dale play. Vamos a sorprendernos. Esto que te voy a contar sucedió hace aproximadamente 8 años. Yo aquí en México vivo cerca de un cerro y desde chiquita he escuchado que había avistamientos de brujas, como estas bolas de fuego que van bajando del cerro. Eso lo escuchaba de mis papás, de los vecinos, de las personas mayores, ¿no? Yo jamás vi las bolas de fuego cuando era pequeña, pero eso que te voy a contar sí fue como algo súper choqueante. O sea,
yo todavía como que trato de entender qué rayos fue lo que vimos. Yo estaba afuera de mi casa con mi novio y me acuerdo que estábamos ahí platicando y romanceando, ya sabes, ¿no? Era como medianoche y me acuerdo que pues, o sea, era un sábado en la noche, se escuchaba como pues ruido de, pues, o sea, como de la localidad normal. De repente yo me acuerdo que estaba yo abrazando a mi novio y volteé hacia el cielo, hacia arriba, y hagan de cuenta que como a dos calles de mi calle se veía como una figura humanoide volando en círculos, como si estuviera rodeando el techo de una casa. Y yo me acuerdo que yo me quedé así como, o sea, como que me acuerdo que parpadeé así como, ¿qué rayos estoy viendo? Porque aparte no se veía como de un color en específico, sino que se veía como gris. Hagan de cuenta como estos, ahorita no me acuerdo cómo se llaman, estos personajitos de Harry Potter, que tienen alas y que parecen como fantasmas. Bueno, pues hagan de cuenta así porque se ven como humanoides, o sea, como que el tamaño era de una persona. Y entonces yo me acuerdo que fue así como de que, ¿qué es eso? Y yo, o sea, lo primero que dije fue como de, ¿qué es eso? Y mi novio me soltó, se volteó y se quedó así como de, no sé, pero los dos nos quedamos impactadísimos porque era una figura humana, o sea, era del tamaño de un humano. No, ni siquiera fue como una cosa de que, ay, puede ser una águila o puede ser un pájaro gigante. No, fue una cosa como de que es una persona que está volando y me acuerdo que estaba volando así en círculos encima de una casa. Y entonces, em, me acuerdo que yo, ¿saben también cómo se veía como esta figura de la bruja del viaje de Chihiro? Cuando se vuelve, o sea, cuando se envuelve como en sus ropas y le salen alas y se va. Hagan de cuenta así. Y, y entonces me acuerdo que los dos nos quedamos así como de, what the fuck? Y o sea, como que nos impactó, nos choqueó, nos quedó, o sea, como que nos dio miedo también porque fue como, esta cosa está cerca y nos puede ver. Y entonces me acuerdo que fue de, bueno, pues ya me voy a meter a mi casa y él me dijo, sí, yo ya me voy. Y me acuerdo que, o sea, fue como que nos despedimos corriendo. Yo me metí a mi casa y él se fue en su coche y ya fue como de que hasta luego. No hablamos de eso, o sea, como que pasaron varios días y me acuerdo que volvimos después a hablar como de, oye, ¿tú qué crees que haya sido lo que vimos esa noche? Porque estaba muy raro y todavía seguimos recordando eso y nos seguimos preguntando como de, ¿qué fue? Mi teoría es que pues podría ser una bruja porque pues, o sea, así como existen las leyendas de muchos seres, las brujas pues las ponen que vuelan, que son de tamaño de, pues sí, como de una persona, que incluso se pueden como confundir con aves grandes, pero este sí fue como impactante porque lo vimos, no sé cómo decirte a cuántos metros, pero sí como a dos calles de la calle de mi casa. Y fue una cosa que, o sea, que todavía seguimos recordando y que me gustó el hecho de que no fuera yo la única persona que lo vio, sino que hay un testigo que lo vio conmigo y que todavía seguimos contando esa historia y yo digo, o sea, es una bruja. Es irónico porque él, mi novio, o sea, la vio, lo vio, no sé qué era, eh, y sigue diciendo él como que yo soy escéptico, pero esa vez me acuerdo que los dos nos dio mucho miedo y luego fue como o sea, fueron segundos de que lo vimos, nos quedamos así paralizados, fue como de, ¿qué es eso? No sé, parece una persona volando y fue de, bueno, ok, me voy a meter a mi casa, sí, ok, yo me voy. Y ya, la verdad es como o sea, como que de las cosas más fuertes que me ha tocado ver en la vida. Esta anécdota sí fue un poquito volver al tema anterior, porque fue aquí Ujú. en México. Yo sé, no voy a doxear a Mels, Pero me encanta. pero sé por dónde es. Em, Sé más o menos por dónde es, más hacia el Estado de México. O sea, no sé
sé porque en algún momento llegué a oír justamente de estas personas que llegan a sacar un tipo de alas. O sea, en algún momento llegué a oír de ello, y si lo podemos ligar a este programa, puede ser un poco de lo que es lo que fueron las Banshees en Grecia, ¿no? Que eran o las arpías, que eran estas mujeres con alas, bla bla bla, que asociadas con brujas, o incluso o incluso las valquirias, ¿no? También, que eran personas con alas. O sea, bueno, ellas eran altas guerreras, pero, o sea, si lo vemos al lado malo, o sea, están las Banshees, las arpías, o sea, es como carnal. Y me hizo recordar que tenemos un comment, alguien nos comentó en el último clip de Paranormalia en Instagram. No sé cómo pronunciar su user, ¿es Mauxix? Xix. Sí, Mauxix. Es un comentario bastante interesante. Menciona varios tipos de brujas que nos faltó mencionar en ese video. Las Tlahuelpuchis del centro de México, los Huaychipopos, que son bolas de fuego. Hay muchos nombres para las bolas de fuego, esa es una de ellas. Pero también Mometzcopinqui, creo que también es otro nombre que usan. Las brujas que practican santería, las que practican brujería europea, los chamanes, los nahuales, los curanderos con conocimientos prehispánicos, los que practican vudú, palo mayombe, estaría muy chido también hacer un programa. Y los brujos de América del Sur que usan chalecos de piel humana para volar. O sea, esos me causan a mí intriga. O sea, yo a lo mejor investigar en algún futuro para algún programa, investigar acerca de esos brujos en América del Sur. Sí, y si esta persona nos pudiera nutrir un poquito más de información de estos últimos que me eran desconocidos, pues estaría increíble. No, estaría chido que si ves el podcast, si estás atento al podcast, y también a lo mejor hacer una sección de clip para ver si lo cacha. Estaría muy chido que pues nos escribas, nos mandes una voice note, o incluso mejor algún videoclip donde tú nos estés contando de ello, y puedes tener una participación en nuestro podcast. Porque sí se me hace a mí muy interesante esto de lo de la piel humana en América del Sur. Para poder volar. Ajá, o sea, es como de, wait, what? Y en algún momento cuando leí su comment, me hizo recordar que sí había escuchado que las personas que hacen santería son las que se llegan a transformar en las bolas de fuego. O sea, sé que la anécdota está como muy fuera del episodio de hoy, pero sí me llamó la atención que justamente se cumplió lo que yo dije al final del episodio. Vamos a pausar y nos van a llegar todas las anécdotas pausando la grabación. O sea, fue lo que a mí se me hizo como muy... Es curioso, pero son los gajes del oficio. Sí, o sea, por eso también fue que dije, no, mejor sí hay que tener el incienso porque... ¿Ya se acabó? Sí, o sea, está bien, hizo su función. Pero hay algo más que tocó que creo que podría estar interesante abordarlo en este preciso momento, a pesar de que sea en un programa que vamos a hablar a futuro, que es la brujería europea. ¿Tú hiciste alguna investigación acerca de ello? O sea, en específico de la brujería europea, porque sé que de la brujería te aventaste básicamente que otro libro tipo It, así de 580 y pico páginas. Es que este es un tema emocionante. O sea, un tema muy emocionante. Yo lo sé, pero te dije hay que hacer una pequeña escaleta. Tenía escaleta de 450 páginas. Hay muchas brujas que están en varias partes de varias mitologías en países europeos. Una de ellas, ya, por ejemplo, hace rato hablé de Hécate. Pero yo siento que alguien que está todavía más relacionado con la brujería que Hécate en la mitología griega es Circe. Circe era una hechicera de la mitología griega que aparece en varios textos, aparece en Odisea. Por ejemplo, en una parte donde llega Odiseo, porque un poco de contexto acerca de Circe es que vive en una isla sola, rodeada de animales que son lobos y cerdos, que eran nada más y nada menos que hombres que ella misma transformó. Ajá, sí medio me acuerdo. Me acuerdo un poco, porque me regalaron un libro de la Odisea.
Ah, pero en cómic. qué chido. Entonces me acuerdo de ello, y que muchos eran amigos incluso, que fueron amigos de cuando llegó Homero, creo que, Odiseo, perdón, a la isla, que muchos los transformó en borregos y demás, y ahí los dejó. Sí, Y precisamente. que justamente el Cíclope se estaba alimentando de uno de sus amigos que había transformado en cerdo. Precisamente es eso. La mitad de la embarcación, cuando llegó Odiseo a la isla, se quedó en la embarcación con Odiseo, y la otra mitad se fue con Circe a la isla. Y Circe le sirvió de comer, y resulta que la comida estaba embrujada. Todos se transformaron en animales, lobos y cerdos respectivamente, a salvo uno de ellos que ya estaba como sospechoso, porque es como una bruja me invitó a comer, lo voy a pensar 2 veces. Regresó con Creo Odiseo que y ya él no fue voy el a que nos volver a ir a tu advirtió. casa a comer. Si tú me invitas en específico. Se me Yo hago invita de comer. producción, tu mamá. Cocino tu papá. rico. Ya Sí, descubrí yo- que cocino rico. De seguro Lemon es alguno de tus otros amigos. No, pero sí. ¿Qué quedé? Sí, regresó con Odiseo, le advirtió y todo eso. Y luego en algún punto de la historia ella termina ayudando a Odiseo, se enamoran, tienen bebés, muy bonito. Y también aparece en el mito, más bien, no sé si es nombre de mito o es la historia de Jasón y los argonautas. Que el Jasón y los argonautas es como esta historia de que es como el arquetipo de la historia de un héroe que, por ejemplo, lo mandan a una misión imposible para deshacerse un poquito de él y la logra Ajá. en Fue lo que pasó con compañía de su Odiseo, ¿no? tripulación y así. Más o menos. Pero esa historia, la de Jasón y los argonautas, es una parecida. Es como el invasor Sim, que lo mandaron al planeta para deshacerse de él. El planeta más lejano. Ajá, pero si lo hubieran conquistado, pues más o menos es Jasón y los argonautas. Y también ahí sale Circe. Y también me parece que también ayuda a la tripulación de Jasón. Ok, y esto me dejó pensando un poco, porque va a sonar muy tonto, pero fue de que estamos empezando a hablar un poquito de la brujería europea, y es el hecho de que justamente dijiste los transformaban en animales. Uh-huh. Y si volteamos a ver a Harry ¿A los Potter, no, por eso dije que iba a sonar muy sonso lo que yo iba a decir. Ajá. Porque si volteamos a ver a Harry Potter, tienen los hechizos de transformación. Uh-huh. Y incluso, o sea, los que han jugado Hogwarts Legacy también sabrán que en el hechizo de transformación tanto puedes transformar al culero en un barril como lo transformas en una gallina. Sí. Entonces es como de... Dude, creo que ahí es algo que no habíamos considerado, que podría ser como una de las muestras donde se podía hablar de brujería, de cómo lo veían o lo pintaban en el continente europeo. Si bien, claro, tenemos Harry Potter. Sí. Y no solo basándome en las películas, o sea, sino en los mismos libros, es como de... La autora, de hecho, se basó en muchas cosas del folclore europeo, celta, mucho del celta. Producción pasa a participar, ya te vi con ganas de participar, pasa. Para crear partes del mundo mágico, entonces tampoco es como que esté tan lejos, la verdad. Producción, anda, si quieres no pases, pero di tu participación. Luego, ok. Vamos a hacer un capítulo de Harry Potter para que participes. Para que estés tú aquí en mi lugar o en el lugar de Fanny. ¿Por qué Pero te sí. sonrojas toda? Pero sí no suena tan distinto porque muchas cosas las sacó de la autora, las inspiró mucho en el folclore para crear su mundo mágico. Ok. No me cae bien la autora, pero qué imaginación. Y bueno, o sea, creo que ya podríamos haber abordado como gran parte de... No, ni estamos cerca. ¿No? Pero no. O sea, ¿crees que este sí también merezca una segunda parte? Te digo, podrías hacerte un podcast, pero tú tú agarras Especializado. lo que- Ajá, podrías hacer un podcast solo de brujas, pero solo... No, o sea, hablo de el lado europeo. Igual. Te juro que es un tema enorme. Pues... Es que, o sea, podríamos seguir, pero siento que también... Una última y nos vamos. Ok, ¿qué nos quieres comentar? También. Si quieres, vamos
sería interesante hacer como un programa específicamente de la Wicca. Ok. Pero siento que... Capítulo 11. Tal vez. Pero es algo que siento que es importante, aunque se abordar a grandes rasgos, para entender por qué siento que últimamente ha estado tanto este tema. Ok. Tan en... Pues Ahora, como en... No sé si en tendencia es esa palabra. pues pero ahora lo he sí visto que tú muy date popular. como magnate porque, o sea, conozco un poco, pero pues la neta es que te voy a decir lo clásico de siempre de, sí, los aquelarres, Ujú. tipo, vamos a poner una fogata en el piso y todos bailando y siendo felices, ¿no? Encueraditos. Pero quizá hasta incluso yo podría estar mal informando con ello. La Wicca es como... Es como brujería hippie. Me caen muy bien. Eso explica muchas cosas. Pero sí. Todo empezó, muchas personas piensan que es como una religión antigua. Pero realmente se hizo, digamos, como que se inauguró con Gerald Gardner en 1954 cuando publicó un texto que se llama Witchcraft Today. Ok. Ajá. Y eso solo pasó porque unos años antes, principios de los 50, se derogó la última ley de brujería que existía en el Reino Unido. Ok. Es vergonzosa la historia, es muy vergonzosa la historia. Solo tuvieron que pasar como 300, 500 años para que se derogara una ley de brujería para dejar de perseguir a las brujas. Se derogó esa ley, empezaron a salir brujas hasta por debajo de las piedras. Y una de las corrientes que surgió fue la wicana. Ok. Como por los 60 se empezó a tener mucho auge. Eso explica por qué hippies. Sí. No, pero sí empezó a tener como mucho auge, mucha cobertura y todo eso. Pues estaba obviamente los que estaban en el coven de Gerald Gardner, de Doreen Virtue. Era la palabra que estaba buscando. Coven, sí. De Doreen Virtue. Que Doreen Virtue digo, Doreen Valiente, se llama Doreen Valiente. No, Doreen Virtue, no me caí. Pero Doreen Valiente sí. Era muy chida. Se empezó a hacer como muy grande en los 60s principalmente. También por todo esto de los hippies, el auge de los hippies y todo eso, ¿no? Y ya como se iba aceptando un poquito más, llegó a la cultura pop, hasta donde la conocemos. Pues en los 60s ya habían series de que hechizada, de que todas estas cosas. Mi Bella no sé Genio. Mi Bella Genio, todo eso. Cosas que hubieran disfrazamos sido... producción de Mi Bella Genio. Cosas que hubieran sido muy difíciles que hubieran existido antes porque no había tanta aceptación. De hecho, la trama de Hechizadas precisamente eso, es una bruja que nadie quiere que sepa que es una bruja, entonces tiene que hacer todo escondidas y todo eso. Básicamente el panorama. Se empezó a hacer como muy popular hasta... No tiene pues, nada hasta que hoy. ver, pero me dieron ganas de ver Sabrina la bruja adolescente. Muchas de las cosas que por ejemplo, nociones de brujería que la gente tiene hasta ahorita fueron pues popularizadas por la Wicca. Por ejemplo, lo del círculo, por ejemplo, hacer un círculo de protección antes de empezar, ¿no? Que haces un círculo de sal, o haces un círculo de tal cosa, o así, del dios, de la diosa, todo eso es como muy heredado de la Wicca. Ok, sí suena interesante abordar todo un tema sobre, no un tema, un programa sobre Wicca. Tratar de resumirlo porque ya debemos un buen de segundas partes. Sí. O sea, que no me quejo de deber segundas partes. Sin embargo, es como de... Oye, creo que podríamos hacer toda una segunda temporada de Te las digo que continuaciones. Te digo que sí. Pero hay una historia en especial de todo esto, de lo que es, por ejemplo, la Wicca o una tradición de brujería italiana que se llama Strega, que también es muy, muy interesante. El problema es que no tenemos muchas fuentes para ella. La única fuente que tenemos acerca de una figura que se llama Aradia está en un libro de Charles Leland que se llama Aradia, el Evangelio de las Brujas. Ok. Que tomó de referencia a una señora que ella conocía como Madalena o no sé qué, algo así, como su seudónimo de la señora, y que ella le contaba muchas cosas acerca de esa tradición y de pues como mitos de
de esa Solo tradición. no te quemes tu tema, no te quemes tu programa. Pero ya es el último, ya es el último. Teníamos una... Perdón que te interrumpí. Ajá. Teníamos un... Es que me acordé porque creo que tiene que ver, pero lo tenemos como que hablar un poquito, yo creo. Ujú. La segunda anécdota que quedó pendiente de Amels. Ujú. ¿Por qué te interrumpí? Te hice esta interrupción porque me vino a la mente de golpe. Si recordamos cuando Amels nos contó, nos dijo que tenía... que le habían dicho que algo con brujas, Ujú. de allá de Canadá, que ella vive en un lugar muy fuerte donde hay mucha actividad brujil, se la podemos llamar de esta forma, Ujú. en Canadá, pero pues al final de cuentas no choca con un poco con pues Canadá y Europa no tienen nada que ver, pero pues obviamente Canadá fue una colonia francesa. Entonces, ¿qué te parece si en el siguiente capítulo, que es el de brujería, lo iniciamos con la anécdota Ok, sí. para tocarla por encima y tratar de irlo llevando poco a poco al desarrollo de la brujería? Antes que nada, si vieron, tenemos aquí un nuevo invitado. Ya no está nuestro invitado, el pequeño osito que luego veían. Es de una marca que se llama Bloody Birds. Váyanse a dar un clavado, encontrarán la información de la marca aquí abajo en la descripción. Si lo están viendo en Spotify, verán el nombre, no podrán acceder, pero podrán ir directamente a Instagram y darse un clavado para buscar la info de Bloody Birds. Los tenemos aquí y pues espero que les guste. Tenemos muchos más diseños en Bloody Birds, así que pues nos estamos viendo pronto. Yo soy Mi Rocket Yo soy Fanny y esto fue Paranormalia. y los dejo picados hasta el siguiente capítulo. Chido, nos estamos viendo.